En la porción de esta semana, Kedoshim, que significa apartados, que va desde Levítico capítulo 19 hasta el capítulo 20, verso 27, vamos a estar viendo cómo el Eterno nos está enseñando a cómo ser un pueblo realmente apartado para Él. No solo en esta porción, sino que la anterior también nos viene hablando en el mismo sentido. Hay algo bien interesante que sucede en esta porción, que es en el capítulo 20 del verso 1 al 5, en donde el Eterno hace más énfasis en no adorar a esta deidad llamada Moloch, que era un ídolo del antiguo Medio Oriente. Y no solo en el capítulo 20, sino que también en el capítulo 18 nos habla sobre que a Israel tiene que decir, y más que nada, más que decir, tiene que aborrecer la adoración a Moloch. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hace tanto énfasis el Eterno al marcarnos principalmente a esta deidad del antiguo Medio Oriente? Y para eso necesitamos ir a la metodología de estudio y profundizar sobre el contexto cultural, entender qué es lo que sucedía en ese momento y por qué se hace tanto énfasis en Moloch. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no es dirigida a nosotros, no somos la audiencia original. Entonces necesitamos profundizar en lo que es el contexto cultural. Y para ello te invito a que puedas conseguir este recurso. Es bastante bueno, es un poco resumido, pero en un lenguaje simple nos ayuda a entender cómo era la sociedad en el antiguo Medio Oriente, cómo eran sus rituales religiosos, cómo era el sistema social, la cultura en sí. Y en este recurso lo vas a poder ver un poquito más sencillo y te invito a que sigas profundizando. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tratar de entender de acuerdo al contexto cultural qué es esto de la adoración a Moloch y por qué el Eterno dice esto es abominación y para mi pueblo tiene que ser abominable. Y es interesante que cuando nosotros empezamos a buscar información sobre la adoración a Moloch, nos damos cuenta que esta deidad, este ídolo, es un ídolo del inframundo. Moloch es un dios del inframundo, en donde cuando nosotros ahora profundizamos un poquito más y vamos a la arqueología, también consideramos la arqueología, se han encontrado en la zona de Fenicia, que es el norte de África, Cartago y Cerdeña, han encontrado como tumbas, podríamos decirlo, comunitarias en donde todos los cuerpos son cuerpos de niños desde meses a 2 años. Los restos humanos que se han encontrado, obviamente huesos, son de niños de entre meses y 2 años. Esto es increíble. Y no solo era algo que sucedía en el norte de África, sino que también cuando fue la época del periodo asirio entre el siglo 8 y el siglo 7, antes de la era común, entre Siria y Mesopotamia, también hay vestigios arqueológicos que nos mencionan sobre lo que había de la cultura con respecto a la adoración a este dios y al sacrificio de niños. Ahora esto es bien interesante porque la pregunta sería ¿por qué se sacrificaban niños a esta deidad, a este ídolo que representaba el inframundo? Wow, es interesante porque el ritual, cuando empezamos a ver el ritual que se le hacía a este dios, es un ritual en donde vemos que se ponían en esta estatuilla que estamos viendo justamente aquí, se colocaban los niños vivos en esta, como podemos decir, una especie de horno o plancha caliente y se quemaban vivos. Y parte del ritual también era el sonido fuerte de tambores, característico cuando era la adoración a Moloch, para tapar el grito de los niños cuando eran quemados. Eso es increíble. Y era algo que culturalmente era aceptable en ese momento y era algo que se hacía de forma pública. ¡Wow! Eso en nuestra cultura no tiene concepción. No podemos imaginarnos que esto hoy esté sucediendo en nuestra cultura. Ahora lo interesante es ver por qué se hacía este ritual. Este dios se caracterizaba también porque influía en la fertilidad, ya sea de la tierra o de una familia. Y por eso parte del ritual eran rituales de fertilidad para apaciguar la ira del dios Moloch y que pudieran tener una buena cosecha. Y por eso entregaban niños de meses hasta 2 años. Y no solo eso, recuerden que la base de la sociedad antigua era el honor y la vergüenza, en donde
las familias necesitaban tener muchos hijos, ya sea por el honor o también para conseguir mano de obra barata. Entonces, una de las formas era que en este ritual presentaban al primogénito, se lo entregaban a la deidad, lo quemaban vivo, lo pasaban por el fuego para asegurarse la fecundidad, la fertilidad de la familia y ser una familia honorable en el contexto de la cultura del antiguo Medio Oriente. Y no solo eso, sino que también había un grave problema social dentro del antiguo Medio Oriente, que era la longevidad, la preocupación por vivir muchos años. Y parte de la adoración a este ídolo era presentar sacrificios de niños de no más de 2 años y mínimo recién nacido, era para garantizar que la persona pudiera vivir más de 40 o 50 años, que era podríamos decir, la vida promedio o el ideal para el antiguo Medio Oriente. ¡Wow! Esto es increíble y esto marca un gran precedente contracultural con la Biblia, con los mandatos de Dios y obviamente con el carácter de nuestro Dios. Porque miren, en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, vivir más tiempo era sacrificar niños y dárselos a esta deidad del inframundo para garantizar su vida larga y longeva y podemos decirlo hasta bendecida. Pero miren qué interesante, el Eterno nos dice, ustedes, Israel, quieren tener una vida buena, quieren tener una vida próspera y larguras de días. Dice en Ezequiel capítulo 20, verso 11, que Él nos ha dado sus estatutos y sus decretos, por el cual el hombre vivirá. O sea, familia, el Eterno nos dice, ustedes quieren larguras de días, obedezcan mis mandamientos, manténganse en el diseño que yo he establecido para mi pueblo, sean kadoshim, apartados para Él. ¡Wow! Esto es interesante, pero cuando conocemos la historia de Israel vemos cómo el pueblo en la época del profeta Jeremías, tristemente tanto casa de Judá como casa de Israel cayeron en la adoración a este ídolo. Y eso lo dice en Jeremías capítulo 32, verso 30 al 35. ¡Wow! Vemos que esto muy probablemente es algo cíclico. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, hoy en día no tenemos una figura en donde literalmente se están quemando niños. Y que obviamente dentro de nuestro contexto cultural esto es algo que realmente no lo podemos concebir, no tiene sentido, no, es algo que realmente no lo podemos imaginar. Pero, ¿será posible que hoy, sin haber una imagen de esta deidad, se estén entregando los niños o pasando por el fuego para adorar a un ídolo? ¿Qué te parece? Déjanos tu comentario, los vamos a estar leyendo. Y también quiero invitarte a que te suscribas a tesorosdeltemplo.com y poder seguir aprendiendo juntos con respecto al contexto cultural.